Buen día, buen amanecer. Que el Señor te bendiga, espero que estés muy bien, de maravilla, en pura bendición. Te invito a abandonarte en manos del Señor, dejar que Él actúe en tu vida, dejar de abrazar, descansar en Él, poner en Él toda nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza. Hoy en la iglesia estamos celebrando la dedicación de la Basílica de Letrán. Pidamos al Espíritu Santo que nos abra el conocimiento para que, partiendo de la palabra, podamos también tomar proyectos de vida, determinaciones como cristianos y como hijos de nuestra Madre la Iglesia. Quiero compartirles la palabra del Señor. Quiero hacerlo de la primera lectura. Estaba en duda del libro de Ezequiel, en el capítulo 47. En aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que miraba hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueve por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie y follaje perenne e inagotable. Frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Mi gente, estaba en oración viendo este texto, esta lectura de agua, de esa agua que sale del templo, de ese torrente de vida que por donde pasa da vida, que renace todo, que da vida donde no hay. E inmediatamente eso me llevó al paraíso terrenal, al Edén. Ese lugar lleno de árboles, de frutos, de aguas, de fuentes de vida, me llevó inmediatamente allá. Ese templo del que habla el profeta, esas aguas, me llevaron inmediatamente allá. Y quise buscar qué nos habla la palabra del Señor del paraíso. Y quiero compartirte que, de hecho, me encanta si tú también buscas en el Génesis. Yo recién lo estoy buscando, capítulo 2, del 10 al 14. Capítulo 2, aquí está, versículos del 10 al 14. Dice así: en Edén nacía un río que regaba el jardín y después se dividía en 4 brazos. El primero se llamaba Pisón y rodea todo el territorio de Havilá, donde hay oro. El oro de esa región es de calidad y también hay allí ámbar y ónice. El segundo río se llama Gihón y rodea toda la Nubia. El tercero se llama Tigris y corre al este de Asiria. El cuarto es el Éufrates. Está hablando de aguas, regaba el jardín y después se dividía en 4 brazos. El jardín del Edén, como que nos invita a volver al jardín, al paraíso. Pero siempre hay que tener cuidado, porque en el paraíso se encuentran muchos frutos, agua, todo es fresco y todo es bonito. Pero también está la serpiente. Cuando nos ofrecen muchos paraísos en la tierra, hay que tener cuidado,
porque hay veces que las cosas muy brillantes y muy hermosas no nos hablan de lo malo que puede llevarnos el apego a ellas. Pero bueno, estamos hablando de la primera lectura, de ese torrente que daba vida y que a mí me parece que está hablando como el regreso al paraíso, al lugar de la confianza, de la pureza, al lugar de Dios, donde se metió la serpiente. Pero hoy estamos celebrando la dedicación de la Basílica de Letrán. Del siglo IV es este templo antiquísimo y muy importante porque allí está la cátedra. Cátedra es donde el maestro enseña. Como en cada ciudad, en cada diócesis, arquidiócesis, hay una y solo una catedral católica donde el obispo enseña, donde él forma en nombre de la Iglesia. La catedral o la Basílica de Letrán es la cátedra del obispo de Roma, es decir, del Papa. Cuando celebramos la cátedra de Pedro, cuando celebramos en este caso la Basílica de Letrán, estamos hablando del primado de Pedro y de sucesor el Papa, en este caso el Papa Francisco, que cuando hablamos del Papa estamos hablando de la unidad en la Iglesia, ¿ok? Entonces, cuando vemos la situación de la Iglesia, que insisto siempre, no hay que ser profeta de destrucción, seguramente yo también hay veces que caigo en eso por la preocupación. Hay tanta gente que ahora está dividida y el Papa por allá y le ponen cuernos y no, y es que el Papa nuestro en este momento es Benedicto o este es el último Papa y se dice tantas cosas de Francisco, a veces con insultos. Es verdad que ha habido cantidad de renovación, sí es verdad. Es verdad que pase lo que pase, tenemos un Papa. Y el Papa es Francisco. Cuando hablamos del Papa, necesariamente hablamos de la Iglesia y hablamos de la unidad. Pero la Iglesia debe ser como el río que conduce esas aguas de vida de que habla la primera lectura, donde se rejuvenece, donde hay verdor, donde hay vida nueva, donde está la muerte, pues esa agua viva que es Cristo mismo y su palabra debe dar vida. Y la Iglesia debe ser ese cauce por donde se mueve esa agua, que es agua de vida nueva, que nos lleva al verdadero paraíso, que es Dios mismo. Pensaba hace un rato que la Iglesia siempre ha sido como un baluarte, como una roca firme, donde la humanidad puede recostarse y confiar. Ahora, por razones seguramente de pecado, seguramente de persecución, vemos que tristemente no está ocurriendo así. Y podemos también con tristeza ver que frente al tema del Papa se está creando tanta división también. Entonces, ¿qué es lo que debemos pedir en este momento en que hablamos del paraíso, ese lugar de cercanía con Dios, de pureza? En que hablamos de esta lectura del profeta Ezequiel, que nos habla de ese río, de esa vida nueva que recrea las aguas de este río. Y hablamos de la Iglesia, que debe ser ese río, ese cauce. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando quizás vemos que no se está dando esa vida o que no estamos siendo el cauce por el cual llegue la palabra de vida, en la cual pueda descansar el mundo que está tan necesitado? Aún con tanta división frente a la figura del Papa, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Sabes qué creo? Quizás dos, se me vienen a la cabeza dos ideas en este momento. Hay una, y es que nosotros tenemos que dar testimonio. Nosotros como cristianos tenemos que ser creíbles. Es que es muy fácil criticar al Papa, es que es muy fácil decir que no es el Papa, que se equivoca, es muy fácil criticar a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos, eso es bastante fácil. Pero ¿y el testimonio de nosotros como cristianos, como iglesia, como río que debe llevar esa fuente nueva, ese frescor al mundo? ¿Qué hacemos nosotros? Los bautizados, todos los bautizados, tenemos esa responsabilidad. Eso es lo primero, el testimonio, comprometernos cada uno, ser radicales, eso es lo que ha faltado. Falta radicalidad, yo lo insisto mucho. El cristianismo es una manera de ser, no podemos estar por un lado siendo cristianos y por otro lado viviendo como cualquier pagano. No puede ser. Yo sé que somos frágiles y que metemos las patas, es verdad. Pero
pero es que es responsabilidad también tuya. La situación del mundo, la situación de la iglesia, no necesariamente es tu culpa, pero sí es nuestra responsabilidad ser un aporte, un apoyo, un testimonio para que esa agua nueva, que es la palabra del Señor, que es el Señor, que se debe mover en la iglesia, se mueva en ti, porque tú eres también iglesia. Es tu responsabilidad, yo lo digo muchas veces, es posible que tú seas el único evangelio que muchas personas podrán leer en este día. Entonces lo primero, iba a decir dos ideas, lo primero para que esa agua pueda fluir es no te olvides que esa agua nueva de la palabra de Dios, del evangelio, camina en tus pies, habla en tus labios, por medio de tus manos y de tu testimonio. Eso es lo primero. Pero lo segundo, orar. Debemos orar y hay que orar por el Papa. Sí, es probable que muchas transformaciones que el Papa esté haciendo en este momento quizás han sido muy abruptas, quizás ha habido mucha dificultad. Es posible que haya faltado prudencia. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, entender que le toca una misión heroica, que es un mártir. Pero segundo, pedirle, pero clamar al Señor por él, por el Papa Francisco. Si es que debe ser más prudente, si es que debe tomar decisiones con suavidad, pues que el Señor le trabaje en el corazón. Pero por otro lado, yo sí creo que la iglesia necesita renovación, porque somos muchos cristianos de nombre, pero muy pocos de testimonio. Hay veces que hay que sacudir los árboles para que caigan las hojas secas y para que haya purificación. Y siento que ese ha sido el trabajo y la tarea de Francisco, del Papa Francisco. Él es nuestro Papa. Él es el que se sienta en la cátedra de Pedro. Él es el sucesor de Pedro. Él es quien se sienta en esa cátedra de la Basílica de Letrán, que ha sido tan importante por los concilios, por muchas cosas que han ocurrido allá en esta Basílica de Letrán. Cuando celebramos esta basílica, celebramos a Pedro. Y cuando a mí me dicen, pero vas a seguir en esa iglesia, John, pero no ves todo lo que está ocurriendo, pero mira el Papa, pero mira los obispos. Y yo digo, claro, pero me miro yo también, qué desgraciado soy, y me parezco tanto a la iglesia. Y yo respondo, yo de la barca de Pedro, yo no me pienso bajar. Yo no me voy a bajar de la barca de Pedro. Lo que debo ser, sí, apoyar en oración al Papa, apoyar en oración a la iglesia, claro que sí. Que el Señor derrame la fuerza del Espíritu Santo sobre el Papa, los obispos, sobre todos los sacerdotes, pero también sobre todos los bautizados, porque el compromiso es de cada uno de nosotros. No es solo de unos, es absolutamente de todos. A mí me encanta pensar en las hogueras. Yo siento que vamos a ser un apoyo grande para los párrocos, para la iglesia, en pequeños grupos, pequeñitos grupitos de oración y de santidad. Te invito a orar por el Papa. Te invito a orar por la iglesia. Te invito a comprometerte también tú. No tengas miedo, no te dejaré. Las veces que tú me reclames, yo gozo al ver que quieres regresar. Déjame que yo te levante. Señor, ¿no ves que quiero regresar? Te pido que lo hagamos real. Quiero seguir el ejemplo de un sacerdote que oró públicamente también por el Papa. Vamos a hacerlo, ¿sí? Por su corazón, por su mente, por ese trabajo fuerte que tiene. Si en algo se ha equivocado, ¿quiénes somos nosotros para juzgarle? Solo cuando se equivoque ya públicamente y expresamente en cosas que tengan que ver con el dogma, con lo profundo, ese es otro tema. Pero por ahora nuestra tarea es orar por él. No es nada fácil la misión. ¿Me acompañas? Y vamos a pedir en este momento a la Virgen María.
Te decía que sigo el testimonio de otro sacerdote. Vamos a hacerlo. Ayúdame, por favor, a orar por el Papa Francisco, a pedir el Espíritu Santo y a pedir la intercesión de la Virgen María, ¿ok? Un Ave María por el Papa. Y si oramos por él, oramos por la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y a ti, amado Padre, te pedimos por el Papa Francisco y también la intercesión de la Virgen María. Te pedimos, Padre, que envíes fuerte la fuerza del Espíritu Santo al Papa y a la Iglesia. Que haya ese río de agua nueva, de agua viva, que da vida a tanta muerte que hay en el mundo. Pero que también ese fuego del Espíritu Santo venga a nosotros, a cada bautizado, a todos, a las hogueras, a los grupos pastorales, que se acabe la división. Oh, sí, amado Padre, te lo pedimos en nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Y bendice, Señor, a cada hijo, a cada hija de la familia Osana, para que lo asumamos también de manera personal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. ¿Acaso pides lo que no sé dar? El tiempo me ha limpiado el alma. Amén, amén. Gracias, gracias. No te olvides, debes orar por los sacerdotes, por tus sacerdotes. Es más fácil orar por ellos que criticar. Bueno, es más fácil criticar, pero comprométete con la oración por nosotros, ¿ok? Vamos a unirnos. No permitamos que el enemigo siga haciendo de las suyas. Que la Madre María te acompañe. Te amo en el amor del Señor. Y si Él lo permite, nos escuchamos en la noche. Hasta pronto.